Hola, bienvenidos a todos a Informados a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar sobre las vacunas, un tema bastante polémico últimamente debido a ciertas noticias que han tenido lugar y vamos a ver qué son, para qué sirven, si son útiles o no, así que comenzamos. Las vacunas son preparados que contienen antígenos, que son las sustancias responsables de la producción de anticuerpos y que tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. Esta respuesta tiene memoria, es decir, que de forma general la inmunidad que se desarrolla es permanente. ¿Por qué existen las vacunas? Existen porque muchos de los microorganismos que nos rodean tienen la capacidad de infectar nuestro cuerpo y producir enfermedades, y es en estos casos cuando las vacunas tienen un papel importante, ya que se utilizan para prevenirlas. Como hemos visto, el poder inmunológico de las vacunas se debe a los antígenos, que son sustancias que proceden de las mismas por las que se vacuna, a las cuales mediante modificaciones se les elimina la capacidad patógena pero no inmunogénica. Hay dos tipos de vacunas, las bacterianas y las víricas, y cada una de ellas puede ser de dos tipos, vacunas de microorganismos vivos atenuados y vacunas de microorganismos muertos o inactivados. Vamos a empezar con el primer grupo. Vacunas de microorganismos vivos atenuados. Son preparaciones de microorganismos que son capaces de multiplicarse in vivo, en el individuo, causando una infección prácticamente imperceptible con unos síntomas mínimos y con una respuesta inmune algo menor de la que se produciría con el microorganismo original. Estos microorganismos son el resultado del pase sucesivo de los mismos en diferentes medios de cultivo y animales huéspedes, y como he dicho anteriormente, su poder patógeno es prácticamente nulo, pero el inmunógeno provoca generalmente con una dosis mínima una protección a largo plazo. Estas vacunas suelen tener una dosis de refuerzo varios meses después para evitar el riesgo de que falle la primera dosis. Son más inestables y más difíciles de producir, ya que los microorganismos están vivos, y también pueden dar más síntomas de enfermedad que las inactivadas. Como ejemplo de vacunas de virus vivos atenuados tenemos la de la varicela, la fiebre amarilla, la polio de administración oral, el sarampión, la rubeola y la parotiditis, todas ellas de virus enteros. Como vacunas de bacterias vivas atenuadas tenemos la vacuna BCG, que es la de la tuberculosis, la del cólera oral y la tifoidea oral. Vamos ahora a hablar del segundo tipo de vacunas, las vacunas de microorganismos muertos o atenuados. Estas vacunas contienen microorganismos muertos que han sido inactivados química o térmicamente, y pueden ser enteros o fraccionados en subunidades. Debido a que los microorganismos no están vivos, no se producen síntomas como los de las vacunas de microorganismos atenuados, y también por esa misma razón son menos inmunógenas y mejor toleradas. Al ser menos inmunógenas necesitan adyuvantes, y se administran también varias dosis de refuerzo con el fin de obtener una protección a largo plazo. Las vacunas que tenemos actualmente de virus muertos o inactivados enteros son la de la rabia, la gripe, polio parenteral, hepatitis A y encefalitis japonesa. Las vacunas de virus inactivados fraccionados o en subunidades son la de la hepatitis B y otra para la gripe. Las que existen de bacterias muertas o inactivadas son de distintos tipos. Pueden ser de células enteras, como la del cólera parenteral y la tosferina, subunidades de toxoides, difteria y tétanos. Por cierto, un toxoide es una toxina bacteriana a la que se le ha eliminado o atenuado su toxicidad. También pueden ser de polisacáridos simples, como la del meningococo para las cepas A, C, Y, W, 135 y una de neumococo. También pueden ser conjugadas. En este caso, el antígeno se conjuga con una proteína con el fin de aumentar su inmunogenicidad. Tenemos la de la vacuna anti-Haemophilus influenza tipo B, la del meningococo C, que es la de la meningitis, y la del neumococo heptavalente. Y por último tenemos las acelulares, en este caso la tosferina celular. Aparte de los antígenos, las vacunas tienen otros componentes. Vamos a verlos. Componentes activos. Son los antígenos responsables de la respuesta inmunitaria. Pueden ser virus, bacterias o toxinas, como ya hemos visto. Adyuvantes. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio y el fosfato de aluminio. Son responsables de exaltar el sistema nervioso. No se sabe exactamente cómo funcionan, pero se piensa que mantienen los antígenos cerca del sitio de inyección. No hay evidencias de efectos secundarios serios debido a los adyuvantes, aunque pueden causar reacciones menores cerca del lugar de inyección.
Antibióticos, por ejemplo, gentamicina y neomicina. Los antibióticos en las vacunas son utilizados en el desarrollo de las mismas para evitar contaminación bacteriana. Después se eliminan, pero siempre queda una pequeña cantidad residual en la vacuna. Estabilizantes. Las vacunas necesitan ser almacenadas y los componentes deben permanecer estables para que la vacuna sea efectiva. Por ello se añaden una variedad de diferentes estabilizantes como el sulfato de magnesio o mezclas de lactosa, sorbitol y gelatina. El glutamato monosódico y la glicina se utilizan en casos concretos. Y por último tenemos los conservantes, que previenen la degradación de las vacunas y son utilizados en vacunas multidosis. El tiomersal es uno de los más comunes, pero también se utilizan otros como el fenol o el fenoxietanol. Entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica viene causada por algunos componentes como el timerosal o tiomersal que acabo de citar, que es un derivado del mercurio, en concreto el etilmercurio, similar estructuralmente al metilmercurio, que es un neurotóxico que se acumula en el sistema nervioso. Debido a esto, muchas personas están en contra de la vacunación de sus hijos, y está surgiendo un movimiento antivacunación que vincula el timerosal con el autismo en los niños. Las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos adversos. Por ejemplo, en el prospecto de la antihepatitis A, que es inactivada, podemos leer reacciones muy raras pero graves como el síndrome de Guillain-Barré, que consiste en debilidad muscular, sensaciones anormales de hormigueo en el brazo, piernas y parte superior del cuerpo, o trombocitopenia, que es una disminución en sangre del nivel de plaquetas que aumenta el riesgo de sangrado y cardenales. Lo que pasa es que ha habido personas que han sufrido efectos secundarios graves, como por ejemplo la encefalomielitis diseminada aguda. Esta es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante, o lo que es lo mismo, que las células del sistema nervioso pierden la mielina, una sustancia que recubre los axones de las neuronas que sirve para aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. El tratamiento de primera línea son los corticoides a altas dosis. La evolución es favorable y las secuelas alcanzan menos del 20% de los casos. Esta enfermedad está siendo asociada últimamente a las vacunas. En esta tabla podemos ver la diferencia de morbilidad estimada anual en Estados Unidos antes y después de la aparición de las vacunas, con datos de un estudio realizado en 2011. Como podemos observar, en casos como el de la difteria, la polio y la viruela, se reducen el 100% de las muertes, con lo cual demuestra que estas tres vacunas son muy efectivas. Luego también tenemos otros casos cercanos al 100% como la vacuna de la Haemophilus influenza, sarampión, paperas, rubeola y rubeola congénita. Ahora, para entender la importancia de las vacunas, pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos una niña que se corta con un metal de un columpio. A través de la herida entran distintos tipos de microorganismos, entre ellos las esporas de la bacteria que provoca el tétanos, Clostridium tetani. Esta bacteria, después de un periodo de incubación de unos 10 días, produce dos sustancias en nuestro organismo como consecuencia de su ciclo vital, las exotoxinas tetanolisina y tetanospasmina. La tetanolisina es una hemolisina oxígeno lábil, o lo que es lo mismo, una proteína que destruye los glóbulos rojos o eritrocitos y es sensible al oxígeno. La otra, la tetanospasmina, se adhiere a las neuronas e inactiva proteínas necesarias para liberar neurotransmisores que inhiben la sinapsis, es decir, que la tetanospasmina estimula los nervios de forma continuada y hace que los músculos estén siempre contraídos. Esta contracción constante se llama parálisis espástica y es dolorosa. Si la herida está lejos de los nervios, el tiempo necesario para que se presenten los primeros síntomas será mayor. La tetanospasmina llega al sistema nervioso central y produce un cuadro generalizado y grave, en el que los músculos se ven afectados de forma progresiva. Primero aparece la risa sardónica o trismus, que son convulsiones de los músculos faciales, y en fases avanzadas evoluciona lo que se conoce como opistótonos, que es una postura anormal y característica producida por el tétanos, en el que se arquea la espalda formando una C invertida. Al final se produce la muerte por parada respiratoria. Después de toda esta explicación, ¿con qué nos debemos quedar? Con que es una enfermedad mortal. El tratamiento consiste en limpiar la herida y administrar anticonvulsivantes tipo diazepam y metronidazol, que es un antibiótico. Además, si el niño no estuviese vacunado, sería muy importante llevarle al hospital lo antes posible, ya que habría que administrarle gamaglobulinas humanas específicas para el tétanos, es decir, unas proteínas que actúan contra las toxinas del tétanos, y también la vacuna. Sin este tratamiento el niño podría morir. Si la niña estuviese vacunada no se requeriría ningún tratamiento,
ya que los antígenos de la vacuna habrían causado una respuesta inmunitaria con producción de anticuerpos específicos, que son los que se encargarían de acabar con la enfermedad. Por lo tanto, hemos visto que si la niña no se vacuna podría incluso morir, mientras que si se le vacuna sería inmune frente a la enfermedad. Como conclusión, puedo decir que la vacunación es necesaria para alcanzar los objetivos de salud pública a nivel mundial. Las vacunas nos protegen de enfermedades, muchas de ellas mortales. Los niños no tienen un sistema inmune tan bien formado como los adultos, y si no se les vacuna pueden contraer enfermedades importantes y a veces incluso morir debido a ellas. Por tanto, es importante vacunarlos. También debo decir, ya como opinión personal, que hay que hacer un estudio toxicológico muy exhaustivo del resto de componentes de las vacunas, puesto que aunque los efectos secundarios graves sean muy raros, son también importantes. Por último, me gustaría también añadir que también es necesario replantearse qué vacunas deben ser obligatorias y cuáles no, ya que tampoco es sano vacunar de todo, sino que lo mejor es vacunar de las enfermedades más importantes y de las mortales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle al like y compartirlo, y también os invito a dejar vuestra opinión sobre este tema abajo en los comentarios. Un saludo a todos y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces.